Cuando un hombre se paró en un estacionamiento y se rió en mi cara por conducir una camioneta oxidada, no tenía idea de que, en menos de 48 horas, toda su carrera dependería de si yo le devolvía la sonrisa. Mi nombre es Gustavo Hernández. Tengo 38 años y durante los últimos 2 años he sido el blanco de las bromas de alguien más. El padre irresponsable. El tipo que no pudo mantener a su esposa. El hombre silencioso en la vieja camioneta que aparece en los juegos de béisbol de su hijo y se sienta solo en las gradas mientras todos los demás se amontonan en grupos riendo, sintiendo que pertenecen. Eso es lo que ven cuando me miran. Y he dejado que lo vean. He dejado que crean cada palabra de ello, ya sabes, porque la verdad es algo que guardo como una caja fuerte, no por mi bien, sino por el de mi hijo. Permítanme retroceder. Hace 3 años, estaba casado con una mujer llamada Cristina. Habíamos estado juntos desde la universidad, casados por 11 años, y teníamos un niño llamado Elías, que tenía 9 años en ese momento. Cristina era inteligente, decidida e inquieta de la manera en que algunas personas lo son cuando creen que la vida les debe más de lo que tienen frente a ellos. Creció en una familia donde el éxito se medía por lo que otras personas podían ver, la casa, el automóvil, la colonia, la marca en tu camisa. Cuando nos juntamos por primera vez, yo no era nadie. Trabajaba en una oficina alquilada del tamaño de un armario, construyendo una empresa de consultoría logística con un solo empleado, y ese empleado era yo. Cristina creía en mí en aquel entonces, o al menos creía en la idea de que eventualmente me convertiría en alguien en quien valiera la pena creer. Trabajé duro. Era bueno en lo que hacía: optimización de la cadena de suministro, logística de almacenes, gestión de distribución, el tipo de trabajo invisible que mantiene al mundo en movimiento pero que nunca sale en las noticias de la noche. Conseguí pequeños contratos, negocios locales que necesitaban ayuda para agilizar sus envíos, un minorista regional que no podía entender por qué su inventario siempre estaba mal. Era suficiente para pagar las cuentas, pero nunca lo suficiente para impresionar. Y Cristina se cansó de esperar por lo impresionante. Quería la casa grande, yo dije que nuestra casa estaba bien. Quería un coche nuevo, yo dije que la camioneta todavía funcionaba. Quería vacaciones sobre las que pudiera publicar, yo sugerí viajes de campamento con Elías. Sin embargo, cada conversación se convirtió en un juicio en el que yo era el acusado de estar contento con lo ordinario, y ella era la fiscal. Entonces conoció a David. David Lozano era todo lo que Cristina pensaba que un hombre exitoso debería ser: 35 años, alto y ruidoso de la manera que llena una habitación sin importar si alguien quiere que se llene o no. Era un gerente de ventas senior en una empresa llamada Consultores Meridian, una firma de consultoría y adquisiciones que trabajaba con clientes corporativos. Conducía un automóvil BMW negro alquilado. Vestía trajes a medida. Hablaba de su carrera como si estuviera dirigiendo una de las empresas más grandes del país cuando en realidad era un mando intermedio con una estructura de comisiones decente y talento para la autopromoción. Cristina me dejó por David 14 meses después de conocerse. Dijo que necesitaba a alguien que igualara su energía, alguien que fuera hacia algún lado. Dijo que yo era un buen padre, pero un esposo decepcionante. Dijo que esperaba que pudiéramos ser civilizados por el bien de Elías. No peleé con ella. No le supliqué. Firmé los papeles, acepté la custodia compartida y me mudé a un pequeño departamento cerca de la escuela de Elías. En el momento del divorcio, las cifras eran sencillas. Tenía un ingreso modesto. Mi pequeña empresa estaba generando una pequeña ganancia. Nada extraordinario. El tribunal dividió lo que teníamos, que no era mucho. Cristina se quedó con la casa. Yo me quedé con mi negocio y la camioneta. Fue limpio y justo porque no había mucho por qué pelear. Eso fue hace 3 años. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba, y mucho menos yo. 6 meses después del divorcio, todo cambió. Una agencia gubernamental publicó una solicitud de propuestas para un proyecto de seguridad de la cadena de suministro. Presenté una oferta, más por hábito que por esperanza. Mi propuesta era técnica, detallada y construida sobre años de experiencia práctica. Me llamaron para una entrevista, luego una segunda y luego una tercera. 8 semanas después, conseguí el contrato. Valía más que todo lo que había ganado en los 5 años anteriores combinados.
Ese contrato llevó a otro y a otro. Las agencias gubernamentales hablaban entre sí, y aparentemente, estaban hablando de mí. En un año, mi empresa pasó de ser solo yo y una contadora de tiempo parcial a un equipo de 40 personas. En 2 años, gestionábamos la logística, la seguridad y la infraestructura de la cadena de suministro para 3 agencias federales y una docena de clientes del sector privado. Cifras de ingresos que todavía no podía creer que fueran reales aparecían en mis cuentas cada trimestre. Pasé de ganar 800.000 pesos al año a ganar 800.000 pesos al mes. Y luego más. Pero nadie lo sabía. Ni Cristina, ni David, ni siquiera Elías. Y me aseguré de que así fuera. La empresa operaba bajo su nombre corporativo, no el mío. Los contratos gubernamentales no aparecen precisamente en las noticias locales. Mantuve mi nombre fuera de los comunicados de prensa y le dije a mi pequeño equipo que valoraba la privacidad. Contraté a un director de operaciones llamado Jaime para que fuera la cara pública en los eventos de la industria. Seguí viviendo en mi mismo departamento, conduciendo mi misma camioneta, vistiendo los mismos pantalones de mezclilla y camisas de franela que siempre había usado, no como un disfraz al principio, sino simplemente porque el dinero había llegado tan rápido que mi vida aún no se había puesto al día. Pero luego sucedió algo que convirtió la privacidad de un hábito en una elección. Mi abuela me crió después de que mi madre falleciera cuando yo tenía 12 años. Era la persona más sabia que he conocido, una mujer que trabajó como bibliotecaria escolar durante 35 años y nunca ganó más que un salario modesto. Pero entendía a las personas mejor que cualquiera con un título en psicología. Solía decir que el dinero es un reflector, apúntalo hacia alguien y verás exactamente quién es, qué valora realmente y qué hará cuando piense que hay algo para él. Después del primer gran contrato, vi cómo sucedía en tiempo real. Un viejo amigo de la universidad escuchó un rumor de que mi negocio estaba creciendo y de repente quiso volver a conectarse. Un primo con el que no había hablado en años llamó con una propuesta de negocios. Incluso mi contador comenzó a tratarme de manera diferente, llamándome señor en lugar de Gustavo. El reflector se estaba encendiendo y no me gustaba lo que estaba revelando. Entonces, tomé una decisión. Mantendría mi vida profesional y mi vida personal en mundos completamente separados. En el trabajo, yo era el fundador y quien tomaba las decisiones. En casa, en la escuela de Elías y en los intercambios de custodia, yo era simplemente Gustavo, tranquilo, sencillo, el tipo de la vieja camioneta. Quería saber quién en mi vida era real y quién solo estaba esperando una razón para aparecer. Y quería que Elías creciera sabiendo que era amado por quien era, no por lo que la cuenta bancaria de su padre pudiera comprar. La primera vez que David se rió de mí fue en un intercambio de custodia 6 meses después del divorcio. Cristina y yo nos reuníamos en el estacionamiento de una cafetería cada 2 viernes para intercambiar a Elías. Se suponía que sería rápido y civilizado, pero ese día David apareció en lugar de Cristina. Estaba apoyado contra su automóvil BMW, con los brazos cruzados, gafas de sol puestas, sonriendo como si fuera el dueño de toda la manzana. Me detuve en mi camioneta, la que tenía la abolladura en el panel trasero y la pintura descolorida por años de intemperie. David la miró, me miró a mí y se rió. No trató de ocultarlo. Dijo algo sobre que la camioneta era más vieja que algunos de sus trajes. Lo ignoré y caminé para recoger la maleta de Elías. David me gritó. Dijo que Cristina quería saber si podía aportar más para los gastos escolares de Elías, ya que David ya estaba ayudando con el equipo deportivo y la ropa nueva. El mensaje era claro, él estaba proveyendo, yo estaba fallando. Yo era el modelo viejo, él era la actualización. Dije que me encargaría de los gastos de Elías. David se encogió de hombros y dijo, claro, lo que puedas manejar. Luego se fue en su automóvil BMW alquilado mientras Elías se quedaba a mi lado, mirando al suelo. Mi hijo había escuchado cada palabra. Pude ver la confusión en su rostro, la vergüenza. La pregunta no formulada era, ¿por qué su padre no podía ser más como David? Eso dolió más que el divorcio. Los incidentes continuaron aumentando. En la jornada de puertas abiertas de la escuela de Elías, David apareció con un traje nuevo, estrechando la mano de los maestros como si estuviera en campaña para un cargo público. Se presentó como el padrastro de Elías, lo cual ni siquiera era exacto.
Cuando entré vistiendo pantalones de mezclilla y botas de trabajo, anunció en voz alta que era amable de mi parte tomarme un tiempo fuera de mi pequeña operación. Una madre cercana le susurró a su amiga, preguntando si ese era el verdadero padre de Elías. La amiga susurró que había escuchado que dirigía algún tipo de negocio de poca monta, apenas sobreviviendo. En la fiesta de cumpleaños de Elías, que Cristina organizó en el condominio de David, David realmente dio un brindis. Se puso de pie frente a una docena de niños de 10 años y sus padres y habló sobre ser un modelo a seguir positivo, sobre mostrar a los niños cómo se ven la ambición y el éxito. Me miró directamente cuando dijo esa última parte. Cristina lo miró radiante como si hubiera ganado un premio. Me senté en la esquina con mi rebanada de pastel y observé a mi hijo observar a David. Y vi algo que me asustó, admiración. No porque David fuera amable o honesto, sino porque David era brillante. David era ruidoso. David era todo lo que el mundo le dice a un niño que debe ser un hombre exitoso. Casi me quebré esa noche. Casi aparté a Cristina y le mostré los contratos, los ingresos, el saldo bancario que había crecido tanto que se sentía abstracto. Casi dije, ¿quieres hablar de éxito? Déjame mostrarte cómo se ve el éxito real. Pero me detuve. Probar mi valor con un número solo confirmaría lo que ya creían, que el valor de una persona es un número. Y me negué a enseñarle esa lección a mi hijo. El peor encuentro ocurrió un sábado de octubre en el torneo de béisbol de la Liga Infantil de Elías. La liga tenía un gran evento y todos los padres asistieron. Llegué temprano, coloqué mi silla plegable detrás del receptor y esperé. David y Cristina llegaron en el automóvil BMW de David. Él llevaba una chaqueta del equipo nueva, de esas de 1.500 pesos para recaudar fondos. Había comprado chaquetas a juego para Cristina y Elías. Cuando me vieron en mi vieja silla de jardín con mi gorra descolorida, David caminó directamente hacia mi frente al menos 30 padres y dijo que casi me había traído una chaqueta a mí también, pero que no quería avergonzarme señalando que yo no podía devolver el favor. Algunos padres escucharon. Uno de ellos, un hombre llamado Felipe, se rió por reflejo. El cálculo social fue rápido, David era ruidoso y pulcro, yo era callado y sencillo. La multitud siguió la energía. No dije nada. Me ajusté la gorra y observé el campo. Durante la cuarta entrada, Elías se ponchó. Sucede, tiene 10 años. Pero David se puso de pie y gritó algo sobre que los campeones necesitan mantenerse enfocados. El rostro de Elías se puso rojo. Sus ojos buscaron las gradas. Me encontró a mí primero, y le di un pulgar hacia arriba y una sonrisa. Luego su mirada se dirigió a David, quien sacudía la cabeza con una decepción exagerada. Entre entradas, David bajó a la hielera cerca de mi silla. Se detuvo, me miró y dijo algo que nunca olvidaré mientras viva. Dijo, debe ser difícil ver a alguien más hacer mi trabajo mejor de lo que tú podrías jamás. Lo dijo con una sonrisa, como si fuera solo una broma, no un ataque. Luego tomó su agua y volvió a subir. Me quedé allí sentado con las manos en las rodillas, mirando la tierra. Podía sentir las miradas, el juicio, el consenso silencioso, ese es el padre que perdió a su esposa, ese es el tipo que se quedó atrás, ese es el hombre que dejó que alguien más tomara el control. Lo que ninguno de ellos sabía era que el lunes siguiente por la noche, la Cámara de Comercio de Monterrey organizaría su cena anual de premios a la excelencia empresarial en el gran salón de baile del centro de la ciudad. Era el evento empresarial más grande del año, una gala de etiqueta que atraía a ejecutivos, inversores y líderes corporativos de toda la región. Cientos de personas. Y este año, el premio al emprendedor del año se otorgaba al fundador de una firma de consultoría de logística y defensa que había pasado de ser una operación de una sola persona a una empresa multimillonaria en menos de 3 años. Una empresa que tenía contratos con agencias federales y clientes de las empresas más grandes del país. Una empresa que nadie en mi vida personal sabía que era mía. El premio me lo daban a mí. La Cámara se había puesto en contacto con mi oficina hacía meses. Inicialmente me negué, como siempre hacía con el reconocimiento público. Pero Jaime, mi director de operaciones, me convenció. Dijo que la empresa estaba creciendo y que los clientes querían ver liderazgo. Dijo que no podía esconderme detrás del nombre corporativo para siempre.
Dijo que en algún momento el fundador tiene que salir a la luz. Acepté a regañadientes. Y luego lo borré de mi mente y fui al juego de béisbol de mi hijo, donde un hombre en un automóvil BMW alquilado me dijo que yo no era lo suficientemente bueno. Aquí está la parte que aún no sabía. Consultores Meridian, la empresa de David, era un patrocinador de nivel oro de la Cena de la Cámara. La patrocinaban cada año porque les daba acceso exactamente al tipo de ejecutivos y tomadores de decisiones de alto nivel que intentaban cortejar. Víctor Becerra, el director ejecutivo de Meridian, asistía cada año sin falta. Traía a su personal directivo, incluido su gerente de ventas superior, lo cual incluía a David Lozano. Lo que suceda a continuación cambiará esta historia por completo, expondrá una verdad que nadie vio venir y demostrará que el hombre más silencioso de la habitación es a veces el más poderoso. Estén atentos para ver qué sucede después. Si están disfrutando de la historia, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse para más. El fin de semana pasó lentamente. El domingo era mi día de custodia. Elías y yo hicimos lo que siempre hacíamos. Fuimos a la ferretería porque le encantaba mirar las herramientas. Hicimos panqueques que estaban quemados por un lado, a los que Elías llamó rústicos. Jugamos a atrapar la pelota en el estacionamiento de mi complejo de departamentos hasta que se fue la luz. En la cena, Elías dejó su tenedor y me miró con una expresión que era demasiado pesada para un niño de 10 años. Me hizo una pregunta. Dijo, «Papá, somos pobres». La pregunta me golpeó como un camión. Dejé mi tenedor y le pregunté por qué preguntaba eso. Dijo que David le dijo que yo tenía problemas con el dinero. David dijo que por eso conducía una camioneta vieja y vivía en un departamento pequeño. Algunos niños en la escuela habían estado preguntando sobre eso, sobre por qué su papá se veía diferente a otros papás. Dijo que les dijo que yo era un trabajador duro, pero que no estaba seguro de que le creyeran. Acerqué mi silla a la suya. Le dije que hay una diferencia entre ser pobre y elegir vivir de manera sencilla. Dije que las cosas más importantes que poseía estaban sentadas justo en esta mesa conmigo. Dije que el mundo intentaría decirle que el hombre con más cosas es el hombre más importante de la habitación. Pero la verdad es que la persona más importante en cualquier habitación es la que daría todo por las personas que ama. Y ese siempre sería yo. Me abrazó y por un momento todo estuvo bien. Pero sabía que las cosas no podían seguir así, no el secreto. El secreto cumplió un propósito, pero el dolor que mi hijo estaba cargando debido a la crueldad de otras personas tenía que detenerse. El lunes por la mañana, fui a mi oficina real, la que estaba en el piso 14 de un edificio de cristal en el centro de Monterrey con el nombre de mi empresa en el directorio del vestíbulo. Mi asistente, Raquel, tenía listo el horario de la noche. La cena de la cámara comenzaba a las 7, primero la recepción con cócteles, luego la cena y después el programa de premios. Yo era el último presentador, el emprendedor del año. El gobernador asistiría. 2 senadores habían enviado representantes. La lista de invitados parecía un directorio de cada líder empresarial importante de la región. Raquel me preguntó qué quería usar. Dije que le pidiera a mi sastre que enviara el traje gris marengo, el que guardaba para reuniones de la junta directiva y sesiones informativas gubernamentales. Ella levantó una ceja porque casi nunca lo usaba. Preguntó si esta noche era especial. Le dije que podría serlo. Pasé la tarde revisando notas para mi discurso de aceptación. Jaime, mi director de operaciones, pasó a recordarme que varios clientes potenciales estarían en la sala. Repasó una lista de empresas que habían expresado interés en nuestros servicios. Una de ellas era Consultores Meridian. Dijo que su director ejecutivo, Víctor Becerra, había estado tratando de organizar una reunión durante meses, con la esperanza de proponer una empresa conjunta. Jaime dijo que Víctor parecía muy ansioso. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Consultores Meridian, la empresa de David. Le pregunté a Jaime si sabía a quién traería Víctor a la cena. Jaime revisó sus notas y dijo que Víctor había reservado una mesa para 6, su equipo de liderazgo senior, además de sus gerentes de ventas principales. Por supuesto, no planeé lo que sucedió después. Quiero ser claro al respecto. No orquesté un enfrentamiento. No arreglé que David estuviera allí.
El universo tiene un sentido de la oportunidad que ningún guionista podría igualar. A las 6:30, llegué al gran salón de baile en mi otro vehículo, un automóvil Mercedes clase S negro mate que guardaba en un garaje privado en el centro. Lo había comprado hace un año cuando Jaime me dijo que no podía seguir apareciendo en reuniones informativas del gobierno en una camioneta. Lo conducía tal vez 2 veces al mes. El valet parking tomó mis llaves con un gesto respetuoso que proviene de reconocer la calidad. Adentro, el salón de baile resplandecía, candelabros de cristal, mesas redondas cubiertas con manteles de lino blanco, un escenario al fondo con un podio y una pantalla enorme que mostraba el logotipo de la cámara. Cientos de personas con trajes y vestidos circulaban por la recepción de cóctel sosteniendo copas de champán y tarjetas de presentación. Este era el tipo de lugar donde los acuerdos se hacían con apretones de manos y los futuros se forjaban sobre aperitivos. Me moví entre la multitud en silencio, saludando a personas que conocía del mundo de los negocios, mis contactos de la industria, un general con el que había trabajado en un proyecto gubernamental, el director ejecutivo de una empresa de tecnología que usaba nuestra plataforma logística. En este mundo, la gente conocía mi nombre. Conocían mi rostro. Estrechaban mi mano con respeto genuino porque habían visto lo que mi empresa podía hacer. Se sentía extraño, como vivir en 2 realidades a la vez. El sábado, yo era el hombre con la gorra descolorida del que la gente sentía lástima. El lunes, yo era el hombre con el que la gente en esta sala quería pasar 5 minutos. Vi la mesa de consultores Meridian antes de que ellos me vieran a mí. Víctor Becerra estaba al mando, con el cabello plateado y una presencia imponente, recorriendo la sala con un encanto practicado. Su vicepresidente de Desarrollo de Negocios estaba a su lado. 2 gerentes de cuenta revisaban notas, y al final de la mesa, ajustándose la corbata con la energía nerviosa de un hombre que sabía que este evento estaba por encima de su nivel habitual, estaba David Lozano. Se veía bien. El traje era elegante. Su cabello estaba peinado. Estaba escaneando la sala con los ojos calculadores de un vendedor, evaluando con quién valía la pena hablar y con quién no. Lo observé descartar a 3 personas en rápida sucesión basándose únicamente en el corte de su ropa y la confianza de su postura. No me había visto todavía, pero lo haría. La hora del cóctel terminó y la gente se dirigió a sus asientos. El maestro de ceremonias, un conocido presentador de noticias locales, abrió el programa con comentarios sobre la resiliencia y el crecimiento de la comunidad empresarial. Se entregaron premios para varias categorías: impacto comunitario, innovación y excelencia en pequeñas empresas. Cada destinatario caminó hacia el escenario, aceptó su placa y dio un breve discurso. Luego, el maestro de ceremonias hizo una pausa y dijo que el último premio de la noche era el más prestigioso que ofrecía la Cámara. Dijo que el emprendedor del año de este año había convertido una empresa de una sola persona en un actor principal en la consultoría de logística y defensa, asegurando contratos federales y asociaciones con las empresas más grandes del país, manteniendo al mismo tiempo un compromiso inquebrantable con la integridad y el servicio. Dijo que el destinatario había hecho algo raro en los negocios, crecer a una velocidad extraordinaria sin sacrificar los valores que definieron a la empresa desde el primer día. Dijo mi nombre, Gustavo Hernández. La sala aplaudió. Un reflector giró hacia mi mesa. Me puse de pie, abotoné mi chaqueta gris marengo y caminé hacia el escenario. La pantalla detrás del podio mostraba el nombre de mi empresa, una breve biografía, hitos clave y una foto que me habían tomado en una sesión informativa del gobierno el año pasado. Mientras cruzaba la sala, pasé por la mesa de consultores Meridian. Víctor Becerra se puso de pie instantáneamente, aplaudiendo con fuerza, con el rostro iluminado por el reconocimiento de que el hombre que su empresa había estado tratando de conocer durante meses estaba pasando justo a su lado. Se inclinó hacia su equipo y dijo algo con obvia emoción. ¿Y David? El rostro de David pasó por una transformación que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Primero, confusión. Estaba mirando a un hombre con un traje a medida que le resultaba familiar pero que no podía ser quien él pensaba que era. Luego, reconocimiento, un reconocimiento lento y horrible. El rostro, los ojos, la forma silenciosa en que me comportaba. Era el hombre del estacionamiento, el hombre del juego de béisbol, el hombre de la vieja camioneta. Luego vino la negación, su cerebro rechazando lo que sus ojos confirmaban.
Y finalmente, la comprensión, una ola gigante de ella chocando sobre él mientras la pantalla detrás de mí mostraba logros que hacían que toda su carrera pareciera una nota a pie de página. No lo miré. Caminé hacia el escenario, estreché la mano del maestro de ceremonias y acepté el premio. Di un breve discurso. Hablé sobre mi abuela, quien me enseñó que el éxito real no es lo que acumulas, sino lo que construyes para servir a los demás. Hablé sobre mi equipo, que hacía el trabajo duro todos los días. Hablé sobre mi hijo sin nombrarlo y dije que el título más importante que tenía no era el de fundador o director ejecutivo, sino el de papá. La audiencia aplaudió calurosamente. Regresé a mi asiento y luego la sala se abrió a la recepción de redes de contacto, y llegó el momento real. Víctor Becerra estaba a mi lado en 90 segundos. Se presentó con la urgencia de un hombre que había estado esperando esta oportunidad durante meses. Dijo que su empresa había estado tratando de organizar una reunión conmigo. Dijo, Consultores Meridian se sentiría honrada de discutir cómo podrían apoyar el crecimiento de su empresa. Y luego dijo la palabra que cortó todo. Dijo, Señor, estaríamos agradecidos por incluso 15 minutos de su tiempo, señor. Detrás de Víctor, parado lo suficientemente cerca como para escuchar cada sílaba, estaba David. Su rostro tenía el color del papel viejo. Sus manos estaban a los lados, rígidas e inmóviles. Sus ojos estaban clavados en mí con una expresión que solo puedo describir como la mirada de un hombre que ve cómo toda su imagen personal se derrumba en tiempo real. Víctor, sintiendo una oportunidad, se volvió y llamó a su equipo. Los presentó uno por uno, el vicepresidente, los gerentes de cuenta. Y luego David estaba parado frente a mí, con la mano de su jefe sobre su hombro, y Víctor decía que este era David Lozano, uno de sus mejores vendedores, un verdadero activo para la organización. David extendió su mano. Estaba temblando. La estreché. Su agarre era débil e incierto, lo opuesto a la energía confiada que proyectaba en los juegos de béisbol y las fiestas de cumpleaños. Dije, en realidad ya nos conocemos. Lo dije simplemente, sin sarcasmo, sin malicia, solo como un hecho. Víctor nos miró a ambos, sorprendido y un poco encantado, asumiendo que esta era una conexión positiva. La boca de David se abrió, pero no salió nada. Víctor llenó el silencio, sugiriendo que continuáramos la conversación tomando algo en la barra. Acepté. Nos mudamos a una esquina más tranquila del salón de baile y Víctor lanzó su propuesta, las capacidades de Meridian, su lista de clientes y su interés en una asociación. Fue pulcro y competente. Era una propuesta sólida, pero yo no estaba evaluando la propuesta. Estaba observando a David. Se sentó en el borde del grupo tratando de desaparecer. El hombre más ruidoso de cada habitación que había compartido con él estaba ahora en silencio, encogiéndose sobre sí mismo. Cada pocos momentos, sus ojos se dirigían a mí, luego hacia otro lado y luego volvían. Podía ver los cálculos. ¿Iba yo a decir algo? ¿Iba a contarle a su jefe sobre los estacionamientos, los insultos, los juegos de béisbol? Lo dejé dudar. No por crueldad, sino porque la duda era la lección. Cada segundo de incertidumbre era un espejo que le devolvía su propio comportamiento. Víctor me preguntó qué buscaba en un socio comercial. Dije, carácter. Dije que, en mi experiencia, lo más importante de cualquier empresa era la cultura que sus empleados llevaban consigo cuando pensaban que nadie los estaba evaluando. Dije que confiaba en las personas que trataban a todos con respeto, ya fuera que hablaran con un director ejecutivo o con un conserje. Víctor asintió con entusiasmo, ajeno al peso de lo que yo estaba diciendo. Coincidió en que la cultura lo era todo. Dijo que Meridian se enorgullecía de su integridad. David miró su bebida como si contuviera las respuestas a todas las preguntas que nunca se había atrevido a hacerse. Eventualmente, Víctor se disculpó para hablar con otro grupo, prometiendo hacer un seguimiento a través de los canales oficiales. Los otros miembros del equipo se alejaron, y por primera vez, David y yo estuvimos solos. Se inclinó hacia adelante, con la voz apenas audible. Dijo que no sabía. Dijo que lo sentía. Dijo que no tenía idea de quién era yo. Lo miré por un largo momento. Luego dije algo que mi abuela solía decir. Dije, ese es el problema.
Me trataste de la manera en que lo hiciste porque pensaste que yo no era nadie. La pregunta no es cómo tratas a las personas cuando descubres que son importantes. La pregunta es cómo las tratas cuando crees que no lo son. Los ojos de David se pusieron llorosos, no era el tipo de remordimiento superficial que proviene de ser atrapado, sino algo más profundo. Era la mirada de un hombre que se ve a sí mismo claramente por primera vez y no le gusta lo que ve. Me preguntó qué iba a hacer. Dije que me iría a casa. Dije que continuaría dirigiendo mi empresa y criando a mi hijo. Y dije que lo que sucedió entre nosotros personalmente se quedaría entre nosotros porque yo no usaba el poder profesional para saldar rencores personales. Parpadeó. Claramente no esperaba eso. Preguntó por qué no. Dijo que se lo merecía. Dije que mi abuela me enseñó que la fuerza no se trata de aplastar a alguien que te hizo daño. Se trata de tener todas las razones para hacerlo y elegir no hacerlo. Dije que tenía un hijo que estaba observando cómo los hombres manejan el poder, y tenía la intención de mostrarle que la dignidad no es algo que solo muestras cuando es conveniente. David se quedó sentado allí un rato después de que terminé. Luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que había estado tan ocupado actuando el éxito que se había convertido en el tipo de hombre que solía despreciar. Dijo que escuchar a su jefe llamarme señor sabiendo cómo me había tratado fue el momento más humillante de su vida, no por el dinero, sino porque yo nunca había necesitado demostrar nada a nadie, y él había pasado cada día de su vida audicionando. Le dije que la humildad no es una debilidad. Dije que los hombres más fuertes que he conocido fueron los que nunca necesitaron que alguien más se sintiera pequeño para que ellos pudieran sentirse altos. Asintió lentamente, como un hombre que escucha algo obvio por primera vez. Salí del salón de baile esa noche y conduje a casa en mi Mercedes. Pero a la mañana siguiente, llevé la camioneta al trabajo, no porque me estuviera escondiendo de nuevo, sino porque quería hacerlo. 2 semanas después, sucedió algo que no había previsto. Cristina me llamó. No por la custodia, ni por el horario de Elías. Dijo que David había regresado de la cena de la cámara como una persona diferente, callado, conmocionado. Intentó durante días actuar con normalidad, pero eventualmente, la verdad salió a la luz. Le contó sobre el premio, sobre quién era yo en realidad. Y luego, lenta y dolorosamente, le contó sobre las cosas que me había dicho, el estacionamiento, los eventos escolares, el juego de béisbol. Todo. No confesó por nobleza. Cristina había sentido que algo andaba mal, lo presionó y la culpa afloró. Admitió lo que había hecho, y la imagen que pintó fue lo suficientemente fea como para que Cristina no pudiera ignorarla. Se quedó callada al teléfono durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz era pequeña. Preguntó por qué nunca se lo dije. Dije que cuando nos divorciamos, no había nada que contar. El dinero vino después, y una vez que llegó, dije que necesitaba saber quién era real y quién solo estaba reaccionando a un número. Dije que el hecho de que ella se fuera había respondido a esa pregunta con suficiente claridad. Lloró. Dijo que había cometido un error terrible. Preguntó si había alguna posibilidad de intentarlo de nuevo. Me quedé callado por un momento, no porque estuviera enojado, la ira se había disipado hacía mucho tiempo, sino porque había pasado 2 años aprendiendo algo importante sobre mí mismo. Había aprendido que merezco a alguien que se siente en las gradas conmigo cuando no tengo nada, no a alguien que regrese después de descubrir que lo tengo todo. Le dije que no. Dije que le deseaba lo mejor. Dije que sinceramente esperaba que encontrara lo que buscaba, ya fuera con David o con alguien más. Lo decía en serio. Cristina lo aceptó. Para su crédito, no discutió. Dijo que yo era un hombre mejor de lo que ella se había dado cuenta y que el hecho de que no se hubiera dado cuenta era su fracaso, no el mío. Eso fue lo más honesto que me había dicho jamás. En cuanto a David, el cambio no fue instantáneo. Y quiero ser honesto al respecto. Las personas no se transforman de la noche a la mañana. En las semanas posteriores a la cena, estuvo más callado y menos presumido. Dejó de hacer comentarios en los intercambios de custodia y dejó de aparecer en los eventos de Elías como un hombre que se postula para un cargo. Pero los viejos hábitos no desaparecen por una noche de humildad. Lo que escuché de Cristina durante los meses siguientes fue la imagen de un hombre que luchaba genuinamente con quien había sido.
David comenzó a ver a un terapeuta, no porque yo lo sugiriera, sino porque, según Cristina, la cena había fracturado algo que él no podía volver a cerrar. Le dijo que había pasado toda su vida adulta midiéndose con otros hombres, tratando de ser el más ruidoso, el más ostentoso y el más impresionante de cada habitación. Y se dio cuenta de que el hombre del que más se había burlado, el tipo silencioso de la vieja camioneta, era el que realmente tenía todo lo que David había estado fingiendo tener. No sé si la transformación de David perdurará. La gente cambia y luego vuelve a cambiar. Pero creo en dar a las personas espacio para crecer porque alguien me dio ese espacio a mí una vez y me convertí en quien soy hoy gracias a ello. La conversación más importante ocurrió un viernes por la tarde, sentados en mi camioneta en el estacionamiento de la escuela. Había recogido a Elías de la práctica. Estábamos compartiendo una bolsa de papitas de la gasolinera, nuestra tradición, y él me estaba contando sobre una jugada que había hecho en el campo corto. A mitad de la frase, se detuvo y me miró. Dijo: papá, David le dijo a mamá que ganaste un gran premio, que eres dueño de una empresa grande y que personas importantes te llamaban señor. ¿Es eso cierto? Apagué el motor y le presté toda mi atención. Dije que era cierto. Dije que mi empresa había crecido mucho en los últimos 2 años. Dije que tenía más dinero del que probablemente imaginaba, y dije que se lo había ocultado a propósito. Preguntó por qué. Dije que porque quería que supiera que su padre lo amaba de verdad, no como una actuación. Dije que quería que aprendiera que el trabajo importa, que el carácter importa y que la forma en que tratas a las personas cuando nadie lleva la cuenta es la única medida que cuenta. Dije que me preocupaba que el dinero cambiara la forma en que me veía, y nunca quise ser amado por lo que había en mi billetera en lugar de por lo que había en mi corazón. Elías se quedó callado por un momento. Luego dijo algo que me conmovió de la mejor manera. Dijo: papá, nunca me importó la camioneta. Solo quería que supieras que creo que eres el mejor papá del mundo. Solo pensé que tal vez estabas triste y yo no quería que estuvieras triste. Lo atraje hacia el abrazo más fuerte de mi vida. Tenía 10 años. No tenía el vocabulario para lo que estaba expresando, pero tenía el corazón. Siempre había tenido el corazón. Esa era la parte de él que era mía. No las calificaciones, no los trofeos, el corazón. Nos quedamos allí sentados por mucho tiempo. Luego Elías preguntó si esto significaba que podíamos comprar mejores papitas. Me reí hasta llorar. Eso fue hace 6 meses. Las cosas son diferentes ahora. No de forma drástica, ni de la noche a la mañana, pero en las formas que importan. Elías sabe sobre mi trabajo. Se lo he ido presentando de forma gradual y cuidadosa. Ha visitado mi oficina. Ha conocido a mi equipo. Me observó dar una presentación a un cliente y me dijo después que usé la palabra eficiencia demasiadas veces. No se equivocaba. Sigo conduciendo la camioneta la mayoría de los días, no como un disfraz ya, sino porque amo esa camioneta. Me recuerda quién era antes del dinero y quién sigo siendo debajo de él. Algunos fines de semana, Elías y yo sacamos el automóvil Mercedes. Dice que huele mejor. Tampoco se equivoca en eso. Sigo viviendo de forma sencilla. Sigo quemando los panqueques. Sigo sentándome en mi silla plegable en los juegos de béisbol. Pero ahora, cuando me siento allí, no me siento invisible. No porque alguien sepa mi saldo bancario, sino porque mi hijo se sienta a mi lado. Y cuando alguien hace una gran jugada o anota una carrera, me mira a mí primero. No a David. Ni a Cristina. A mí. Eso vale más que cada contrato que he firmado. Mi abuela solía decir que el mundo intentará convencerte de que necesitas ser ruidoso para ser escuchado. Decía, esa es una mentira que cuentan las personas ruidosas para que nadie escuche a las silenciosas. Decía, la verdadera fuerza no está en el ruido. Está en el silencio entre las palabras, en la elección de ser amable cuando podrías ser cruel y en la decisión de ayudar a las personas a crecer en lugar de destruirlas. David se rió de mí en un estacionamiento porque pensó que yo estaba por debajo de él. Su jefe me llamó señor porque sabía lo que yo había construido. Pero ninguna de las dos reacciones me definió. Yo era el mismo hombre en ambos momentos.
El mismo padre, la misma persona silenciosamente decidida que empezó con nada y eligió dejar que el trabajo hablara por sí mismo. Las personas que miden tu valor por tu automóvil, tu ropa o tu dirección siempre existirán. No puedes cambiarlas, pero puedes elegir no convertirte en ellas. Puedes elegir ser el tipo de persona cuyo valor no depende de lo que otras personas ven. Puedes elegir ser el tipo de persona que trata a todos por igual, ya sea que sostengan un trofeo o un trapeador. Puedes elegir ser el tipo de persona cuyo hijo lo mire con orgullo, no por lo que tiene, sino por quién es. Esa es la lección que mi abuela me enseñó. Esa es la lección que le estoy enseñando a mi hijo. Y esa es la lección que David aprendió en un salón de baile un lunes por la noche cuando el hombre del que se había estado burlando cruzó un escenario y toda la sala se puso de pie, no por el dinero, sino por el carácter.